Hola, muy buenas noches. Voces sin voz va hoy de gitanos. Y entre este público que va a vivir el programa, un gitano muy especial, el señor Ramírez Heredia. Hablando de la marginación gitana, usted no es precisamente un individuo, una persona marginada, llegó usted muy alto. ¿Contradice esto la filosofía general del tema? Ni mucho menos, no creo que la contradiga, sino todo lo contrario. Estamos partiendo del principio del reconocimiento de dignidad del ser humano, y en este caso los gitanos también lo somos, y no somos tan distintos de los demás como para que no podamos aspirar como tales personas a ocupar aquel puesto en la sociedad a la que legítimamente tenemos derecho. Si la pregunta es una pregunta directa con respecto a mis vivencias personales y cuanto a mis orígenes, permítame decirle tan solo que soy gitano, que me considero gitano, que me tuvo 9 meses en el vientre una gitana y por lo tanto creo que esa es la carta de naturaleza que con mayor orgullo puedo presentar aquí, y que si hemos de hablar de miseria, de hambre, de marginación, de frío y de abandono, de todo ello puedo hablar, indudablemente porque lo he sufrido en mis propias carnes y porque no he tenido necesidad de aprenderlo en los libros. Yo no sé, público en el estudio, ustedes tienen la palabra. Si le damos voz a Juan de Dios Ramírez Heredia, para que muy brevemente, en 1 minuto, nos haga así como un gran plano general de la problemática gitana, ¿vale? Juan de Dios, adelante. Brevedad, por favor, para que todo el mundo entre en la conversación, en estas voces sin voz. Lo difícil ciertamente es hacerlo en 1 minuto, porque es tan largo el rosario de nuestras penalidades que me voy a remitir tan solo a leer unas líneas y que forman parte del estudio realizado y hecho público por el Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, que tiene datos suficientemente escalofriantes y verídicos como para ofrecer esa panorámica que se nos pedía. Problemas de vivienda. El 20% de las familias gitanas, digamos de buen principio que somos aproximadamente unos 400.000 los gitanos que vivimos en España, el 20% de las familias gitanas están viviendo de forma hacinada. El 80% de las familias gitanas ocupan viviendas no mayores a 50 metros cuadrados y el 5% de estas familias están ocupando auténticos guetos que no llegan más allá de los 10 metros cuadrados. El 13% de las familias gitanas habita en chabolas o en barracas. El 34% de las viviendas de los gitanos carece de agua corriente. En eso llevaba razón la gitana que se refería a este aspecto. Y el 50% de las viviendas donde habitan los gitanos no tienen inodoro. Las profesiones de los gitanos, la inmensa mayoría de nosotros nos dedicamos a trabajos sin seguridad de ningún tipo, trabajos de venta ambulante, trabajos en definitiva que son los últimos, por otra parte, que la población paya quiere y a los que se dedica. La economía del pueblo gitano, paso muy por encima para no excederme del tiempo que en principio se me ha fijado. El 62% de las familias gitanas gana menos de 20.000 pesetas al mes. 20.000 pesetas al mes, no me he equivocado en el dato. Perdón, ¿y los ingresos que entran en esa casa, en esa familia, o los ingresos del cabeza de familia? Los ingresos totales que entran dentro de esa familia, pero hay algo mucho más, y es que el 90% de las familias gitanas no tiene ingresos superiores a las 30.000 pesetas mensuales, y de ese 90%, el 34% no llega a las 10.000 pesetas cada mes. Los datos de educación los salto porque han sido dados en el reportaje que hemos oído anteriormente y que responden bastante a la realidad. Con respecto a la sanidad, a la higiene, a la vida cívica y social, los derechos de seguridad del gitano trabajador, todo eso está absolutamente en mantilla. Es la frialdad de los números, pero hay que tenerlos en cuenta. Una población gitana que mayoritariamente está viviendo con esas carencias, con esas necesidades, síntomas inequívocos de una marginación propia del tercer mundo, es lógico que el reportaje que hemos visto se quede en mantillas, porque es mucho más grave la realidad del pueblo gitano todavía de lo que hemos visto en la película. Aquí, señores, es un problema de voluntad política. De voluntad política por parte de la Administración y por parte del Gobierno en solucionar los problemas. Permítanme un ejemplo concreto. El problema que apuntaban por aquí de la vivienda, es verdad. 150.000 pesetas, 100.000 pesetas no la tienen la inmensa mayoría de los gitanos que necesitan una de esas viviendas de protección oficial. Y 8.000 pesetas al mes no las pueden pagar porque necesitan esas 8.000 pesetas para comer. ¿Cuál es la solución? La solución es cuestión de tener voluntad política para aplicarla, y la solución está aquí.
en el Real Decreto que en su día salió del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y que tiene fecha del 17 de noviembre de 1980. Aquí está la solución, no hay que darle más vueltas a la cabeza. Exactamente el artículo 11 en su apartado tercero dice que el Estado podrá asumir la cesión en arrendamiento de un cupo de viviendas a establecer, etcétera, etcétera, cuando los ingresos de la persona que solicita la vivienda no excedan al 30% de sus ingresos reales. Es decir, hagamos casas de alquiler, no obliguemos a los gitanos a tener que comprar una casa que no pueden, gitanos o payos, y con una vivienda de alquiler, con una mensualidad módica adecuada a sus propios ingresos, este problema podía estar resuelto. Pero yo quiero añadir algo más muy brevemente, y no sé si de alguna forma interpreto el sentir de la mayoría de mis hermanos gitanos aquí presentes. Hace falta que, además de lo que está escrito en las leyes, haya una disposición favorable por parte de la Administración. No se puede consentir que existan gitanos que saben leer y escribir a su forma, que conducen perfectamente un vehículo y que no tengan capacidad para conseguir el carnet de conducir y llevar así su vehículo con el que se ganan la vida llevando sus trapos y sus enseres de un lado a otro, porque a la hora de examinarse no saben poner la fatídica crucecita allí donde tienen que ponerla. Y se saben el código perfectamente, pero resulta que en las normas que regulan la forma de consecución del carnet de conducir dicen que el director general podrá establecer en casos especiales un sistema distinto de examen. ¿Por qué no lo aplican con nosotros? Póngannos delante todos los discos y pregúntenos si sabemos o no sabemos el código de circulación. Favoritismo ninguno, pero adapten lo que la propia ley dice a nuestra propia capacidad. Por otra parte, y termino, perdóname, Manuel Torre Iglesias, pero es que a veces tiene uno ganas de decir estas cosas y de decirlas con una gran audiencia como tenemos en estos momentos. A veces la Administración, las fuerzas de orden público al mando de esta Administración, resulta que son las que más nos perjudican. Y tengo que reconocer, señor subsecretario de la Vivienda, que en Mataró fueron expulsados por la fuerza pública, por orden del gobernador civil de aquella provincia hace un par de años, 18 gitanos que habían ocupado legalmente 18 viviendas y cuyas llaves tenían en la mano, no le habían dado una patada a la puerta, las entregó su compañero actual gobernador civil de Gerona a aquellos gitanos. Pero como hubo una protesta generalizada por parte de los payos del entorno, la fuerza pública en aquella ocasión a las 12 de la noche, y esto lo decía yo así, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, sacó a los gitanos de aquellas casas en un espectáculo auténticamente dantesco. Mientras por parte del gobierno y de la Administración no haya una voluntad para favorecer a los más pobres, a los más débiles, a los más desheredados, todo quedará en buenas intenciones. Y lo triste de este país es que leyes siempre han habido, pero que lamentablemente casi nunca se han cumplido. A mí me gustaría hacer una sola pregunta que exige, o por favor, que tenga una respuesta muy breve. Juan de Dios, si le parece, usted, diputado socialista, puede contestarla con brevedad y rapidez. La Administración, Comisión Interministerial para Asuntos Gitanos, que recibió muchas demandas, muchas reivindicaciones para construir aquí esta noche en el programa. Bueno, si la marginación gitana es así, ¿en qué medida colaboran del todo, no los gitanos que están aquí representados, sino el mundo gitano en general, para querer salir de esta marginación? Porque me parece también muy mala la idea del Estado todopoderoso y paternalista que debe resolvernos todo. Indudablemente, los gitanos quieren colaborar por una necesidad evidente, porque de lo contrario nos moriríamos. Nos moriríamos por falta de medios para poder subsistir. Hay un clamor unánime por parte de todo el pueblo gitano en querer colaborar. Lo que hace falta es que se nos brinden medios y cauces y que encontremos la debida respuesta. Sin embargo, yo creo algo mucho más importante que todo esto, y es que la situación del pueblo gitano no va a cambiar en base a los posibles decretos que aparezcan en el Boletín Oficial del Estado. La situación actual del pueblo gitano cambiará fundamentalmente en la medida en que encontremos el debido respeto por parte de toda la sociedad. El día en que payos y gitanos nos podamos mirar limpiamente a los ojos sin un ápice de racismo ni de separación. El día que payos y gitanos seamos capaces de darnos un abrazo de verdad, fraterno y sin discriminaciones. Creo mucho más en las leyes que salen del corazón que en los decretos que aparecen en el Boletín Oficial del Estado, a pesar de ser fundamentalmente importantísimos.